Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la clase de lógica y argumentación con el profesor Luis Rogelio Garavito. Es una bendición tenerlo con nosotros y en esta clase que es tan importante para que podamos ser entendidos en los tiempos, para que podamos discernir lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos en una forma más clara. Entonces, muy agradecidos con el profesor y vamos a orar y darle lugar. Señor, gracias te damos por esta clase de lógica de argumentación. Te pido que bendigas al profesor Garavito, bendigas a cada oyente y que podamos ser entendidos en los tiempos, podamos entender con lógica y cómo poder argumentar y cómo poder discernir y cómo poder entender muchas cosas. Señor, te pedimos que seas tú enseñándonos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, profesor Garavito, adelante, esa es su clase. Con gusto, qué privilegio estar con ustedes también y siempre atentos a lo que estamos conversando de estos temas que son muy interesantes y que es necesario que cada uno de nosotros vayamos poniéndole atención. Nuestro Señor Jesucristo también le dijo a sus apóstoles, a los discípulos, que Él los enviaba y ellos debían de ser astutos como serpientes y luego eso equilibrarlo con ser mansos como palomas, les dice el Señor. Entonces yo creo que nosotros estamos en medio de un ambiente, de unas circunstancias donde necesitamos hacer uso de esa astucia y de esa mansedumbre, conociendo principalmente de que por el mundo hay muchos engañadores, hay muchas filosofías, hay muchas ideas, hay muchas proposiciones que se nos hacen, con las que tenemos que aprender a dialogar en algunos casos, en otros casos aprender a desenmascarar y a enfrentar con gallardía, con valentía, pero con inteligencia, que fue uno de los versículos que leímos en la primera sesión, hacerlo con inteligencia y hacerlo de una manera que sea también con gracia. En otros pasajes que vamos a ver en otras sesiones dice que nuestra conversación debe ser sazonada con sal. Eso significa que debe ser una conversación agradable, una conversación pura, una argumentación también adecuada, una conversación y argumentación que tiene que ser acorde a las circunstancias de cada momento, de cada persona y de cada lugar. Recordemos al apóstol Pablo también, esos ejemplos los vamos a ver un poco más adelante con un poco más de detalle, cómo él podía pararse en medio de la sinagoga con un grupo de judíos y hablar ahí de Cristo. Y luego se iba al ágora, que era el mercado, la plaza, el bullicio de la gente, de la calle, y hablar ahí con los filósofos que debatían públicamente, con los estoicos, con esos debatidores y argumentadores ambulantes, callejeros, que era lo usual en ese tiempo en algunas de las calles de Grecia, de Atenas. Y estaba ahí en el ágora con la gente, con la calle, hablando popularmente, y tenía ese carácter de hablar de Cristo en ese ambiente también. Y luego es tomado y llevado al Areópago, donde está la crema innata, como se dice, de la sociedad de aquel tiempo. Y la gente de la aristocracia, los ricos, los pudientes, los políticos, y ahí también el apóstol Pablo, delante de esas personas, tenía la capacidad, la capacidad ya de poder compartir acerca de Cristo en medio de esa escena. En un mismo capítulo, en el libro de los Hechos, se nos presenta al apóstol Pablo con 3 escenarios diferentes, 3 grupos de personas diferentes, y él con la misma capacidad de poder desenvolverse, desarrollar el mensaje de Cristo en medio de esos grupos. Hoy iniciamos esta tercera sesión con el texto de Eclesiastés. Estamos conversando acerca de lógica y argumentación. Principalmente estamos hablando de la lógica, eso hemos dicho, como herramienta en la argumentación. Una argumentación lógica sería otra forma de decirlo. Hemos estado leyendo algunos pasajes de la Biblia y haciendo esas comparaciones con el estilo de argumentación de los autores de la Biblia y algunos pasajes que nos hablan acerca
de la manera en la que debemos hablar o de la manera en la que no debemos hablar. Ese es un pasaje de Eclesiastés, el capítulo 10, que dice, las palabras de los sabios son agradables. Los labios del necio causan su propia ruina. El necio empieza por decir necedades y acaba por decir graves tonterías. El necio habla y habla, aunque nadie sabe lo que va a suceder, ni nadie le hará saber lo que sucederá después. Eclesiastés capítulo 10, y aquí habla de esta forma de hablar de los necios o de el necio. Es interesante también que nosotros tengamos en mente, algunas personas se preguntan, pero la lógica no es algo bíblico, no es algo, nosotros debemos ser más espirituales, nosotros debemos de dejarnos llevar por el espíritu, no por la mente, no por el raciocinio. Incluso debaten el tema de que ahora ya nuestra inteligencia es tomada por el Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que nos va a decir todas las cosas. Eso es algo lindo, ¿no? Y ese es sería como nuestra meta en algún momento, pero el Señor aún nos permite, ahora que hemos nacido de nuevo y gracias a Dios por ese nuevo nacimiento, tenemos una naturaleza espiritual, nuestra vida ahora es templo y morada del Espíritu Santo, ya no somos morada de chacales, ya no somos morada de espíritus inmundos, ya no somos templo de Satanás, ni nada como eso, de Belial, ni de Luzbel, ni nada de eso, sino que ahora somos templo del Espíritu Santo, una casa santa, y tenemos la mente de Cristo, como estábamos conversando en una de las sesiones anteriores, pero aún estamos con nuestros pies sobre esta tierra, y el caminar sobre esta tierra es un caminar lógico, es un caminar natural, es un caminar todavía en el que necesitamos de tener contacto, interacción con personas que no conocen de Cristo, principalmente por eso este tipo de temas nos ayudan mucho. Cuando nuestro Señor Jesucristo intercede por sus discípulos en Juan capítulo 17, le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo o que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y el medio a través del cual vamos a ser guardados del mal es por la palabra. Le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa palabra es una palabra que llega hasta nuestra mente, hasta nuestro raciocinio. Y en ese momento también yo he escuchado argumentos de la Biblia la debemos leer de forma espiritual, la debemos ver de manera espiritual. Entonces yo inicialmente tenía alguna especie de confusión porque ¿cómo hago yo para ver la Biblia de manera espiritual si yo lo que hago es que la leo y al leerla es un proceso mental, es un proceso racional? En esa línea, en el extremo de eso, hay quienes dicen que ni siquiera hay que leer la Biblia, sino que el Espíritu nos va a decir en cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Ese es, creo yo, un error sin menoscabar la vida espiritual, ni tampoco quiero dar la idea de que esté diciendo que no necesitamos del Espíritu Santo. Absolutamente necesitamos del Espíritu Santo. Por supuesto que necesitamos del Espíritu Santo con urgencia y cada día ser llenos, guiados, fortalecidos por el Espíritu Santo para lograr la victoria en medio de este mundo malo, en medio de este mundo falaz, en medio de este mundo hostil, oscuro, frío, alejado de todo lo de Dios, enemigo de todo lo de Dios. Pero nos toca que caminar en medio de este mundo y para eso vamos a necesitar nuestros 5 sentidos, nuestro raciocinio y nuestras herramientas de lógicas y nuestras herramientas de argumentación bien finas, bien calibraditas, bien afiladas para que tengamos un mejor resultado. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ahí aparece la palabra lógica por primera vez. En el Nuevo Testamento aparece la palabra logikon, que es lo que está encerrado aquí en la imagen que ustedes ven en el cuadrito, esos textos en griego, solo para tener una imagen y que podamos de manera visual identificar dónde aparece esta expresión. La palabra logikon aparece en Romanos capítulo 12, verso 1, cuando dice, este es, en la Reina Valera 60 han traducido, este es nuestro culto racional, el culto racional. Y ahí es una palabra lógica que se refiere a la razón, que se refiere a la inteligencia, al pensamiento, al raciocinio,
Y el otro pasaje en el que aparece la misma palabra, aquí la diferencia que ustedes ven en la pantalla es por la forma de escritura en cada uno de estos pasajes. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, donde aparece la palabra logikon, ton logikon adolon gala, que es en las Biblias se ha traducido como la leche, y ahí algo interesante porque la traducción directa debería de ser la leche racional. La mayoría de Biblias han traducido la leche espiritual. Yo he trabajado también en traducción bíblica, he consultado con diferentes traductores y no he logrado dar una explicación adecuada de por qué se tomó la decisión de traducir espiritual en esa leche de Primera de Pedro capítulo 2, verso 2, leche espiritual no adulterada, cuando debería de ser leche racional. En todo caso, al traducir ese adjetivo, el logikon, que se refiere a algo que va a ser un proceso en la mente, el impacto en la mente. En Romanos se nos pide que nos presentemos con nuestros 5 sentidos. La entrega al Señor, el servicio, el culto al Señor, se hace con los 5 sentidos en pleno uso de nuestras facultades mentales. Yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que está ocurriendo y por qué lo estoy haciendo al presentar nuestro culto. Igual cuando voy a la Biblia, es la leche racional. Yo sé lo que estoy leyendo y al momento de leer o escuchar es un proceso de aprehensión, es un proceso de conocimiento, es un proceso de adquisición de nuevos conocimientos, de nuevos conceptos, y eso está dando vueltas en mi cabeza, generando ahí conexiones entre las neuronas y produciendo ese milagro del pensamiento y del raciocinio que el Señor nos ha dejado a todos, no solo a los cristianos, sino a todos, a todas las personas, aún aquellas que no han nacido de nuevo. Y entonces eso es lo que se nos pide desde la escritura, que nosotros apliquemos nuestros sentidos de manera completa al texto que nos presenta la escritura. Por eso el entendimiento de la Biblia necesitamos del Espíritu Santo, y de hecho Pablo dice las cosas espirituales han de discernirse de manera espiritual por los espirituales, porque el hombre natural no tiene las capacidades de discernir las cosas espirituales. Sin embargo, necesitamos pulir, necesitamos ejercitarnos en las cosas, en la lectura, en la meditación. En el Antiguo Testamento, en 2 pasajes, el Señor le dice a Josué, por ejemplo, en el primer pasaje, si uno va así en el listado de los libros, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella, de día y de noche. Y luego en el Salmo 1, en ese bienaventurado varón que menciona el Salmo 1, que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita, y aparece otra vez ese mismo verbo. Y en hebreo ese verbo es como susurrar, está como masticándolo todo el tiempo, de día y de noche. Puede ser una imagen literal de ese cuando uno, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a mí me pasa de vez en cuando estamos haciendo algo y estoy pensando como en voz alta, ok, entonces aquí, vamos a ver, y ok, sí, y uno está como ahí murmurando algo, uno está hablando con uno mismo, ¿verdad? No es un diálogo con otra persona, sino que es uno con uno mismo, y a veces no alcanza a decir todas las palabras, sino que solo se oye un ruidito ahí que uno tiene entre los labios. Más o menos esa es la idea del verbo ese meditar, no solo estar ahí pensando todo el día, sino es de cargarlo ahí en la boca, estarlo masticando, estarlo en una imagen así de los animales como rumiando, ¿verdad? Nosotros los seres humanos no somos rumiantes, pero sí, la imagen es como estar rumiando la palabra constantemente. Eso es ocupar nuestra mente, ocupar nuestros sentidos intelectuales, ocupar nuestras capacidades intelectuales. El ejercicio de la intelectualidad de las escrituras es un ejercicio que eso, rendido al Espíritu Santo, es una cosa extraordinaria. Siempre estar en ese diálogo con nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor. Y eso nos va a ir dando a nosotros insumos para una mejor argumentación. El apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver también un poco más adelante en algunos versículos, cuando el apóstol Pablo pide a la iglesia que oren por él para que hable como debe de hablar. Les dice, oren también por mí para que la palabra de Dios, cuando yo hable, sea entregada
y que yo pueda hablar como debo de hablar. No se trata solo de hablar. Nosotros los cristianos, toda la gente, ¿no? No se trata solo de hablar, sino se trata de hablar como debemos hablar, en el momento en el que debemos hablar, de la manera en la que debemos hablar, con las personas con las que debemos hablar y el contenido que debemos hablar, dice el apóstol Pablo. Eso en este pasaje. Ahora, siguiendo con los temas que nos hemos propuesto para este curso de lógica y argumentación, tenemos que conversar acerca de conceptos del lenguaje que tienen que ver con un lenguaje directo, específico, muy literal, y el significado de este lenguaje. Eso se llama denotación y connotación. Esas dos palabras son palabras importantes que debemos tener en mente. Esto también va a ir tomando algunos matices en estas clases que siguen. Y fíjense, la denotación, inicialmente hay que decir que es el significado literal de una expresión, el objetivo de una palabra, como el que se encuentra en un diccionario. Y luego está la connotación, que es el significado subjetivo o el significado figurado de esa palabra. Y ese significado figurado no es uno solo, sino que puede ser distinto dependiendo del contexto, dependiendo de la cultura o dependiendo del momento que se está diciendo o las emociones que se están diciendo. Y también algunas asociaciones que ese significado despierta, ¿no? Esa es la connotación. Vamos a decirlo nuevamente, la denotación es el significado literal y la connotación es el significado subjetivo o el significado figurado. La diferencia clave es que la denotación es objetiva y es universal, para todos significa lo mismo, y la connotación es subjetiva. Eso va a cambiar, va a variar, puede variar según la persona, el contexto o la cultura. Fíjense la imagen que está aquí en la gráfica. Media naranja. Media naranja, yo puedo decir, esta es mi media naranja. Y en ese contexto, si es un contexto denotativo, pues es una media naranja, como el dibujo de la izquierda, ¿verdad? Es la media naranja, es mi media naranja, ¿verdad? Es una fruta y solo tengo la mitad, y es mía, entonces es mi media naranja. Ese es el lenguaje denotativo, es un lenguaje literal, muy objetivo. Y es media naranja aquí y media naranja en China o en cualquier parte del mundo, va a ser media naranja, ese significado. Pero en un lenguaje connotativo, la expresión media naranja se utiliza, por lo menos nosotros aquí en Latinoamérica, cuando vimos, anda en busca de su media naranja. Eso implica la búsqueda de una pareja sentimental. Entonces, esa expresión media naranja, pero si ya no es literal, entonces es un lenguaje connotativo o también se dice que es un lenguaje figurado. La denotación de una cosa es la expresión literal y la connotación es el lenguaje figurado. Por eso una misma expresión denotativa puede tener distintas connotaciones, se dice. Distintas connotaciones, porque eso va a depender de las personas, va a depender del contexto, va a depender de la cultura, va a depender del momento, etc. La denotación y la connotación. Veamos otros ejemplos. En este cuadro, donde hay diferencias principales, tenemos 3 columnas, las características, y luego qué sería la denotación y luego la connotación. Por ejemplo, en cuanto a la naturaleza de estas expresiones, la denotación es literal, es objetiva y es unívoca, es decir, solo tiene un significado y es muy real, lo puedo observar, lo puedo ver. La connotación es figurada, es subjetiva y se asocia a diferentes contextos, la connotación. La función, ¿qué función tiene cada una? La denotación, su función es informar o describir, básicamente. Esa es la función de la denotación. Y la connotación expresa emociones, crea efectos. El origen de la denotación es por ejemplo, el significado del diccionario. ¿Qué significa esta palabra? Voy a un diccionario, es el significado literal.
de la denotación. Y la connotación, eso depende de la cultura o de las personas. Una misma palabra puede significar diferentes cosas en diferente cultura. Todas las culturas son muy ricas. En Latinoamérica hablamos todos español, pero las palabras van teniendo diferentes significados y con eso hay que tener cuidado porque puede ser, a mí me ha ocurrido, yo vivo en Guatemala, los guatemaltecos nos dicen chapines y hablamos de los chapinismos, que son expresiones que solo nosotros nos entendemos y luego cuando cambiamos de contexto y yo digo esas expresiones en otro contexto puede ser una grosería o puede ser nada o podría ser algo gracioso, pero también puede ser una grosería. Entonces hay que tener cuidado con las expresiones que usamos en nuestro contexto, en nuestro país. Aquí mismo dentro de nuestros países hay diferentes regiones y las palabras pueden tener diferente connotación en diferentes regiones. Luego la variación. La denotación no varía según el contexto del interlocutor, es un mismo significado. Puedo cambiar de contexto, va a ser el mismo significado porque es el significado literal. En cambio, en la connotación, eso va a variar dependiendo del interlocutor y también va a depender de la cultura. Fíjese un ejemplo al final de este cuadro. Los cuernos. La denotación, si yo digo cuernos, bueno, pues son los cuernos del toro o los cuernos de un buey o los cuernos de un chivo, de un cabro, los cuernos de un venado, de un alce, pero la connotación de la expresión cuernos es interesante cómo se va extendiendo los diferentes significados y el uso de la palabra cuernos. Inicialmente yo puse aquí negación. En una parte de México y en Guatemala, en una parte de Guatemala también, la expresión cuernos puede usarse para una negación. Me proponen algo y yo digo, ¡ja! Cuernos. Esa expresión cuernos significa de ninguna manera, de ninguna forma. Es una negación muy enfática. Y se tiene que usar así, no se dice, cuernos, sino que se usa así enfática. Incluso en muchas ocasiones va acompañada de estas, cuernos, ¿verdad? Que no es una grosería, pero sí es así, es fuertecita, ¿verdad? Es un poco violenta esa expresión. Usualmente se dice en contextos de confianza, con el amigo, ¿no? Con el amigo, con el compañero, que lo voy a decir, o lo digo en un momento donde estoy molesto, ¿verdad? Y me proponen algo y en lugar de decir jamás o nunca, se usa la expresión cuernos, ¿verdad? Sí, y apoyada con la señal de la mano. Entonces, ese cuernos, ahora ya no son los cuernos de un toro, sino que es una negación. También en otros contextos, cuernos implica fuerza, bravura, hombría y machismo, ¿no? Energía, fortaleza. Por eso ven que en algunas regiones los cuernos adornan vehículos, adornan motocicletas, se ponen como adornos en ciertas casas, se ponen en las, no sé cómo dicen en esos países, las hebillas de los cinturones, se ponen así como con cuernos y se adornan el calzado, las chaquetas, abrigos van también decorados con cuernos, porque es un símbolo de fuerza. De hecho, el salmista, en la cultura de Israel del tiempo de los salmistas, los cuernos eran símbolo de fortaleza, de poder, por los cuernos de los toros principalmente. Y en varias ocasiones el salmista le dice al Señor, Señor, tú eres mi cuerno. Tú eres el cuerno de mi salvación, le dice de manera literal ahí en hebreo al Señor. Pero también en otros contextos la palabra cuerno puede ser tonto o puede referirse a la infidelidad. Le pusieron los cuernos, ¿verdad? El cornudo anda con cuernos, ¿verdad? Entonces, noten cómo las connotaciones pueden ser distintas y todas están ancladas en una misma denotación, en un mismo símbolo que podría representar diferentes significados. Esa es la denotación y la connotación. Veamos otras características de la denotación. Primero es la claridad, son evidentes. Yo veo las características, veo la forma, el color, si tienen alguna temperatura o textura, eso es algo muy objetivo. No permite ambigüedades de interpretación porque lo estoy viendo, ¿no? Esta es una taza blanca. Yo lo observo, lo toco, lo miro, pues por más que quiera retorcer la realidad no puedo porque pues es suficientemente claro. Es literal. En el número 2 es literal, se interpreta teniendo en cuenta el significado de los diccionarios.
no hay espacio para otras interpretaciones, son universales porque son comprendidos de la misma manera por todos los miembros de la comunidad hablante. Esta es una taza para mí y para todas las demás personas va a ser una taza. Nadie puede decir, no, este es no sé, un balón o esto va a ser una piedra. No, no es una piedra, es una taza. Y por más, y si una persona tiene una idea diferente, está equivocada. Y es fácil identificar el error porque yo lo veo, es objetivo, es literal. Y es universal. No, esto no está sujeto, la descripción de este objeto no está sujeto a pasiones, a criterios, a gustos, a ideas, a hipótesis, porque es objetivo. Lo estoy viendo, todo el mundo lo está viendo y para todo el mundo es el mismo objetivo, es la denotación. No depende del contexto, no varía según el contexto porque su sentido no cambia, va a ser el mismo siempre. Usualmente los argumentos denotativos se usan en ámbitos académicos, científicos, también educativos, periodísticos y habría que decir teológicos. Prevalecen en situaciones y textos en los que se debe transmitir una información objetiva y precisa. Eso es en los argumentos denotativos. Ahora, características de los argumentos connotativos, que pueden generar alguna confusión porque tienen más de una interpretación o pueden producir ambigüedades de sentido, los argumentos connotativos. La interpretación que hace una persona podría no hacerle sentido a otra y eso permite diferentes interpretaciones, ¿no? Puede generar alguna confusión. Todos los argumentos connotativos son figurados. Las connotaciones son figuradas. Se interpretan teniendo en cuenta los posibles sentidos más allá de las definiciones de los diccionarios. Son individuales porque pueden ser interpretados de diferentes maneras por diferentes personas en una misma comunidad de hablantes. También dependen mucho del contexto, cambian según el contexto en el que se producen los mensajes, porque su sentido no depende de la literalidad, sino que depende de una situación comunicativa. Además, se usan en ambientes literarios, artísticos, publicitarios. Nosotros en la hermenéutica, en la predicación, se usa también mucho el sentido connotativo de una cosa que dice y nosotros le damos otra aplicación. Y se usan también para reforzar el lenguaje figurado. Las metáforas, los símiles, de eso vamos a conversar en sesiones un poco más adelante. Las metáforas, los símiles, los tipos y otros que no es un lenguaje literal. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, obviamente no está en un lenguaje denotativo, sino que es la palabra puerta de las ovejas, es una connotación. Se está refiriendo a la connotación porque Jesús no estaba ahí tieso, siendo la puerta y se abría y se cerraba como la puerta de las ovejas. No era literal, era un significado, un lenguaje figurado que el Señor estaba usando en ese momento. Aquí hay unos ejemplos de frases que se usan comúnmente de denotación y connotación. Dar en el clavo. Eso tiene una denotación. La denotación de dar en el clavo es golpear justo en el extremo superior del clavo. Mira, estoy poniendo un clavo, voy a dar en el clavo. Ese es el lenguaje denotativo, es literal. Pero la connotación puede referirse cuando uno se refiere justo al centro de atención e interés. Dio en el clavo, ¿verdad? Con esa opinión, con esa palabra, dio en el clavo, porque es justo lo que necesitábamos oír. Ese es el centro de atención, dio en el clavo. Entonces hay un lenguaje denotativo y un lenguaje connotativo. Es un diamante en bruto, esa expresión, un diamante en bruto. El lenguaje denotativo nos lleva a pensar que es un diamante que aún no ha sido pulido ni tallado, ¿no? Es una piedra ahí, pero los conocedores saben del valor que tiene esa piedra. Lo único que está en bruto, necesita ser tallada y pulida. Pero esa expresión en un lenguaje ya connotativo se refiere a una persona que tiene mucho talento, pero que todavía no lo ha perfeccionado, que necesita trabajar, ejercitar ese talento. Fulanito es un diamante en bruto. Y a veces se usa una expresión, y yo cuando estaba preparando la clase y estaba viendo esta expresión, recordé también, no lo puse, pero recordé aquella expresión que usamos de tiene madera de.
yo le veo que tiene madera de, no sé si ha escuchado esa expresión, cuando se le ve el potencial a una persona y de X oficio, profesión, función, entonces uno dice, tiene madera de, yo le veo que tiene madera de, pero no carga ahí las tablas de madera, los troncos, sino que se le ve un potencial. Ese es el lenguaje connotativo. La piedra en el zapato. Una piedra en el zapato. El lenguaje denotativo es literal. Cargo una piedrecilla en el zapato que es molesta, ¿no? Al caminar. Entonces por ahí tengo que pararme, sentarme en la acera, en algún lugar, quitarme el zapato y sacar la piedra del zapato. Es muy literal. Pero el lenguaje connotativo es una molestia constante, ¿no? Parece algo insignificante, pero es una molestia, es algo fastidioso que está ahí molestando, molestando, molestando esa piedra en el zapato. Vivir en la luna, ¿no? Vive en la luna, todo el tiempo vive en la luna, ¿no? La parte denotativa sería la persona que realmente vive en la luna, hasta donde yo sé, por el momento creo que no hay nadie viviendo en la luna, no sé ahora. Pero es como irse a vivir a la luna, ¿no? Y una nave espacial aterriza, o alunizo, y se construye ahí una base de astronautas y ahí vive en la luna. Ese es denotativo. La parte connotativa es una persona que está siempre muy distraída, ¿no? Y en su mundo, bueno, en su luna sería muy distraída, no aterriza, ¿no? Está así muy vagando. Perder un tornillo, ¿verdad? Santiago perdió un tornillo. La parte denotativa es que literalmente tenía aquí 10 tornillos, está desarmando algo y ahora solo tengo 9, me falta uno, se me perdió un tornillo. Pero perder un tornillo en el lenguaje connotativo es que no se comporta de una manera cuerda o sensata, está así medio chiflado, ¿no? Se le perdió un tornillo, se le zafó un tornillo, y hay muchas expresiones que se refieren a eso, ¿no? Luego, en casa de herrero, este es más un dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. Eso es literal también, el herrero, en su casa hay un cuchillo de palo, ¿verdad? Tiene ahí entre todos sus cuchillos hay un cuchillo de palo. Ese es muy literal. Pero normalmente esta expresión se utiliza para decir de algo que no se encuentra en el sitio donde debería de estar, ¿verdad? Debería de tener eso la persona, ¿no? Es como muy obvio que se debería de tener eso, pero no está. No lo hace, no lo aplica, no lo vive. Entonces, en casa de herrero, donde trabajan el hierro, los cuchillos son de palo, pero es una connotación, es un lenguaje connotativo en ese sentido. Bueno, hemos visto la denotación y la connotación, y todos estos temas que estamos viendo nos están sirviendo para ir construyendo en adelante la forma en la que vamos argumentando. Hablemos de frases y proposiciones en la argumentación. El lenguaje en general, que es el instrumento por excelencia para comunicar, está formado por frases. Las frases son unidades de palabras, ¿no? Las palabras representan conceptos, situaciones y también objetos. Eso representan las palabras. El idioma, el lenguaje ha tenido un desarrollo impresionante a lo largo de los milenios en las diferentes culturas y estamos en un proceso de avance en la civilización donde el lenguaje es muy sofisticado y nosotros no nos damos cuenta porque pues, ya nacimos en este ambiente. Por ejemplo, nosotros yo tengo más de 50 años, entonces nací en un mundo que no había celulares, no habían computadoras, por lo menos no de manera popular, así masiva. Y entonces llegamos al mundo de las computadoras, al mundo del internet, llegamos, se dice, como tecnológicos migrantes que tuvimos que llegar, viajar. Pero nuestros hijos ya nacieron en este mundo y muy pequeños, pues adquieren las habilidades para el manejo de los recursos tecnológicos. Eso pasa igual con el lenguaje. Hemos nacido en una época donde el idioma está ya consolidado, ya hay alfabetos, ya hay métodos de estudio y cómo escribir, etc. Y entonces pensemos en que no ha sido tan difícil adquirir este nivel de idioma que adquirimos, que es muy, pero muy sofisticado cuando lo vemos en comparación con las diferentes etapas del lenguaje a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, ahora decimos entonces que el lenguaje está formado por
frases que se refieren a cosas, situaciones, emociones y objetos en diferentes maneras. Y todas estas frases se pueden agrupar en 4 formas, que son las proposiciones declarativas, que pues solo enuncian o dicen algo, ¿no? Afirman o niegan. El oxígeno es necesario para la vida. Eso es una afirmación. Y si usamos ese mismo tema, como en el espacio exterior de la Tierra no hay oxígeno, no se puede vivir sin auxiliares. Esa sería una negación, ¿verdad? No se puede vivir en la Luna sin cascos porque no hay oxígeno. Pero es declarativa, solo lo estamos diciendo, ¿no? Estamos presentando algo. Están las interrogaciones, proposiciones interrogativas, que hacen una pregunta. De estas hay diferentes preguntas. Por ejemplo, en la Biblia hay 2 tipos de preguntas. Se dice, la pregunta que requiere una información. El rey le pregunta a sus siervos, ¿dónde está fulanito de tal? Y entonces están preguntando dónde está esa persona. ¿A qué hora viene? ¿Dónde está el profeta? ¿Qué tenemos que hacer? Y preguntas que requieren una información. Pero también hay una serie de preguntas que se conocen como preguntas retóricas. De eso vamos a conversar un poco más adelante también. El argumento de Pablo, cuando Pablo pregunta en Romanos capítulo 6, por ejemplo, ¿qué? ¿Continuaremos pecando porque estamos en la gracia? Pregunta Pablo, ¿no? Entonces la respuesta no requiere, es decir, ya esa pregunta no es para responderla, sino que es una pregunta para despertar el interés, y la respuesta obvia es no. Las preguntas retóricas implican la respuesta, que básicamente puede ser sí o no, la pregunta retórica. Pero toda la audiencia, cuando hace la pregunta, la audiencia asume la respuesta, que puede ser sí o puede ser no, como les decía, en ese sentido. Por eso es que en algunas traducciones las preguntas retóricas vamos a ver, en hebreo o en griego aparecen en los idiomas originales la pregunta retórica, pero ya en la traducción no aparece la pregunta, sino que se traduce como una afirmación o como una negación. Eso es posible. Vamos a ver algunos procesos donde algunas formas de argumento se pueden cambiar y se pueden decir de otra manera sin dejar de decir lo que yo quiero decir, solo que uso una estrategia diferente. Entonces, hemos visto las proposiciones declarativas, las proposiciones interrogativas, y también están las proposiciones imperativas, que expresan una orden y también se utilizan para expresar una súplica. Auxilio, ¿verdad? Esa es una especie de imperativo o una orden, ¿no? También están las proposiciones exclamativas. Presentan una expresión exaltada, un tanto exaltada, sin que sea necesariamente una súplica o una orden, que puede usarse para diferentes formas. Entonces tenemos proposiciones declarativas, proposiciones interrogativas, proposiciones imperativas y proposiciones exclamativas. Usualmente, los razonamientos están formados por bloques de frases declarativas que se van intercalando con otro tipo de proposiciones como estas proposiciones que estamos conversando. Hay que decir que las proposiciones son frases declarativas que pueden ser afirmadas o negadas de acuerdo a diferentes circunstancias. Entonces, siguiendo esa definición, solo las frases declarativas constituyen propiamente proposiciones. El contenido de las proposiciones puede ser calificado como verdadero o falso, dependiendo de la referencia que tengan en un contexto esas proposiciones. No siempre va a estar explícito el carácter de verdadera o falsa una proposición. Fíjese estos ejemplos y vamos a ir uno a uno. Estas son proposiciones declarativas, ¿verdad? ¿Bogotá es la capital de Colombia? Vamos a decir que sí, ¿verdad? Esa es verdadera. Aristóteles, un filósofo griego que fue discípulo de Platón, esa proposición también es verdadera, ¿no? Puedo ir a la historia, voy a los libros y voy a constatar que Aristóteles precisamente era un filósofo griego y que era precisamente un discípulo de Platón. El número 3. El número 8 es un número primo. Esto es un tema matemático, ¿no? Si no sabemos cuáles son los números primos, pues para saber si esta proposición es verdadera o falsa, pues tendría que ir a investigar. Si solo así pensando,
Número primo. Y yo no sé qué es un número primo. Entonces, no puedo determinar si esta proposición número 3 es verdadera o falsa porque me falta información. Me falta información. Yo pienso que sí, y voy a dar una respuesta, inventándome una respuesta, ¿no? Yo creo que sí, se me hace que sí. Ahora que luego de la pandemia se han exacerbado ciertas situaciones en las redes sociales, ¿no? Ocurre algo en el mundo y repentinamente las redes sociales se llenan de opiniones de gente que no sabe nada del tema. Y luego se convierten en especialistas de geopolítica, de finanzas, de química, de biología, de teoría nuclear, de investigación astroespacial, de armas, de química, de leyes, de historia. Todo mundo opina de todo, ¿no? Y en un carácter así muy categórico, ¿no? Presenta su opinión así con una firmeza, aunque no tenga suficiente validez o esté apoyada en esas páginas que les estábamos hablando en sesiones anteriores, que tienen un nombre y de ahí le agregan news. Por lo menos eso pasa aquí en Guatemala, que hay cientos de páginas que solo replican noticias o que ponen cada cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si el 8 es un número primo? Pues tengo que hacer una breve investigación y voy a determinar que no. El 8 no es un número primo. Entonces, tengo que tener en mente la definición de número primo. Los números primos son todos aquellos números que como divisores solo tienen la unidad y a sí mismos, ¿no? Es un conjunto, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, son números primos. El 8 no está en ese conjunto de números. El 8 es un número par, no es un número primo. Entonces, la proposición número 3 es falsa, pero debimos hacer alguna investigación para determinar si es verdadera o no. Número 4. El apóstol Pablo es el autor de la carta a los hebreos. Si yo no he estudiado los autores de los textos del Nuevo Testamento, pues voy a tener algún conflicto, ¿no? Para poder resolver de manera adecuada y determinar si esta proposición es verdadera o falsa. Entonces, vamos a decir que la número 4 también es falsa porque no hay todavía confirmación o certeza de que Pablo haya sido el autor de la carta a los hebreos. Entonces, la número 4 también es falsa. Luego la número 5. La señora Hillary Clinton es la esposa del presidente de Estados Unidos. ¿Sí o no? Esta proposición, ¿verdadera o falsa? Bueno, esta proposición es interesante porque fue verdadera, pero ya no lo es. En todo caso, sería para que fuera verdadera, diríamos, la señora Hillary Clinton es la esposa de un ex presidente de los Estados Unidos. Podría ser incluso la señora Hillary Clinton es la ex esposa de un ex presidente de los Estados Unidos, pero actualmente no. Entonces, esta proposición fue verdadera, pero ya no lo es. Entonces, en un contexto tenía una respuesta, pero en el contexto actual ya no. Algunas cosas y algunas situaciones va a ocurrir eso, que la veracidad o falsedad de una proposición va a depender de un tiempo determinado o va a depender de una circunstancia determinada. Voy a poner un ejemplo. En Guatemala hay una planta que nosotros en Guatemala le decimos izote, así se conoce, el izote, y esa planta da una flor muy grande, muy bonita, es como blanca la flor, pero aquí en Guatemala se come. Esa planta la cortan y la preparan en diferentes comidas, se come. Y resulta que esa planta es la flor nacional de uno de los países aquí, no va a decir de uno de los países en Latinoamérica, es la flor nacional. Entonces, nosotros nos comemos la flor nacional de otro país. Es decir, en otro país esa flor, pues ahí la explican y dicen las características ciudadanas y políticas y que no sé qué, tal vez el color de esa flor, ¿no? Que por alguna razón la eligieron como flor nacional. Y nosotros aquí en Guatemala nos la comemos. Entonces, la pregunta podría ser, ¿esa flor, la flor de izote, se come o no se debe comer?
depende de la región, ¿no? En ese determinado país no la comen porque es su flor nacional, en cambio aquí nosotros pues no es la flor nacional y nosotros no la comemos, ¿no? Entonces eso va a depender también de la región en esas proposiciones. Y luego la última proposición es muy interesante. Los unicornios existen. Ahora, aquí hay una especie de trampa, una especie de declaración ahí capciosa, porque depende del lenguaje, que es lo que se entienda por la existencia. Y en filosofía se habla de existencia versus esencia. Hay cosas que existen, pero que no tienen una representación en la naturaleza así objetiva, conocida, y entonces no tienen esencia, aunque sí existen. Nosotros tendríamos que responder a esta pregunta, si es verdadera o falsa la proposición número 6, tendríamos que responder que sí existen, porque yo puedo ir a una venta donde venden juguetes y veo ahí, hay un caballito, hay una vaca, hay un conejito y hay un unicornio. Hay un muñequito ahí, un peluche tal vez, de un unicornio. Y entonces yo puedo decir, quiero el unicornio, ¿verdad? Véndame el unicornio, o tráigame el unicornio, quiero ver, ¿no? Y entonces yo lo puedo reconocer. Y de hecho, al oír la palabra unicornio, ya mentalmente nos hicimos a la imagen del unicornio. Entonces sí existe, porque sabemos a qué se refiere, pero no se ha encontrado una representación física, literal, en la naturaleza, entonces no tiene esencia. En un sentido, esta declaración puede ser falsa. No, los unicornios no existen. Y en otro sentido podemos afirmar que los unicornios sí existen porque ahí hay un peluche, hay una piñata, hay un juguete, hay un dibujo, alguien en una camiseta carga un dibujo de un unicornio. Y entonces depende qué entendamos por la existencia. Debemos definir primero existencia. ¿A qué se refiere la existencia para responder a si es verdadera o falsa esta proposición? Entonces, muchas de las proposiciones que nosotros vamos a recibir o que estamos pensando, debemos de definir algunos conceptos primero antes de saber si algo es verdadero o falso, en el sentido aquí de las proposiciones argumentativas, ¿no? Entonces, en estas 6 frases que son enunciados declarativos, afirman cosas. Lo que se afirma será verdadero o falso según le corresponda o no con los hechos. Las proposiciones pueden ser muy enfáticas, pero nosotros debemos evaluar si son verdaderas o falsas, dependiendo de lo que corresponda a la realidad. A lo que corresponda a la realidad, siempre va a ser nuestra referencia. En ese mismo sentido, en el tema de las proposiciones, las frases, hay que hablar del razonamiento, y por eso cuando comparamos lo que nos propone una expresión con la realidad, estamos pensando, estamos racionalizando, y luego vamos a responder. Al responder, estamos ordenando nuestros pensamientos para colocarlos de una manera que la otra persona pueda entendernos, o por lo menos que nosotros podamos entendernos. Todo ese razonamiento es lo que usamos también como argumentación. De hecho, en algunos contextos, la palabra razonamiento es un sinónimo de argumentación. Les voy a presentar mi razonamiento. En este razonamiento, que es un bloque de proposiciones, que es como un párrafo, se afirma que una de esas proposiciones es la conclusión. Recuerdan que hemos hablado que la conclusión, cuando nosotros aquí en argumentación estamos hablando de la conclusión, no es necesariamente el final de la argumentación, sino que es donde van a coincidir las premisas que hemos propuesto y a partir de ahí formulamos una nueva tesis, como estuvimos viendo en la sesión anterior, o una nueva proposición, ahora en el lenguaje que estamos usando. Y esta conclusión se desprende de lo que las proposiciones han venido aportando en el mismo bloque. Estas proposiciones también las hemos llamado premisas. Y la validez de un razonamiento es una característica ahí formal. Hace referencia, un razonamiento es válido, como hemos hablado anteriormente, si la conclusión deriva de las premisas, ¿no? La veracidad del argumento, pues eso va a depender de la comparación, si corresponde o no a los hechos.
Ese calificativo de verdadero se aplica solamente a los enunciados dentro del razonamiento y no al razonamiento como tal. Es por eso que hablamos de premisas verdaderas o premisas falsas. La conclusión verdadera o conclusión falsa, pero no vamos a decir un razonamiento es verdadero o un razonamiento es falso, sino el razonamiento es válido o un razonamiento inválido dependiendo de la estructura del razonamiento. Entonces, un razonamiento es válido cuando su conclusión está implicada por las premisas de forma necesaria, cuando no es posible que las premisas sean verdaderas o que se acepten como tales y que la conclusión no lo sea o no se acepte. Entonces, hemos dicho antes que un razonamiento puede ser válido, pero no verdadero. Es válido porque es lógica, sigue la estructura lógica, pero no corresponde a la realidad. Fíjese este razonamiento que aparece aquí de ejemplo. Todos los médicos saben primeros auxilios. Esa es una generalización. Y sí, ¿verdad? Es verdadera. Sin embargo, tiene ahí un espacio. Hay otras personas que también saben primeros auxilios. No dice que solo los médicos saben primeros auxilios. Luego la segunda premisa dice que Juan sabe primeros auxilios. Y eso, bueno, veo a Juan, yo conozco a Juan y la otra vez hubo un accidente y él auxilió a una persona y es verdadera. Entonces voy a concluir, Juan es médico, siguiendo el orden de estas premisas. Este razonamiento es válido. La conclusión se deriva de las premisas. Todos los médicos saben primeros auxilios y como Juan sabe primeros auxilios, puedo concluir que Juan es médico. Pero ¿corresponde eso a la realidad? Ese es un razonamiento veraz, digamos, puedo llamarlo de manera concluyente que es un razonamiento, es válido porque lleva toda la estructura, pero las premisas, incluida la última, que ahora es la conclusión, y esta conclusión se convierte en una premisa de un siguiente razonamiento. Entonces, Juan es médico, eso es completamente cierto, pues vamos a decir que no necesariamente. No puedo concluir que Juan es médico a partir del hecho de que él sabe primeros auxilios y como todos los médicos saben primeros auxilios, entonces de plano Juan será médico. Porque hay otras personas que también saben primeros auxilios. Puede ser que él solo haya llevado un curso de primeros auxilios y es un abogado o es un albañil o es no sé, un médico, un profesor de primaria, pero sabe primeros auxilios. Entonces no puedo concluir, no puedo aceptar como cierta la conclusión, por lo menos no absolutamente como cierta la conclusión, por el hecho de que hay otros elementos que debo considerar. Veamos algunas cosas más. Fíjense este razonamiento. Juan cree en Dios porque es cristiano. Esa es la declaración, esa es la proposición afirmativa. Estamos razonando a partir, aquí hay dos premisas, ahora ya no lo tenemos así, premisa número 1, premisa número 2, sino tenemos solamente una declaración. Juan cree en Dios porque es cristiano. Hay una premisa explícita que estamos diciendo que Juan es cristiano. Podríamos decir que hay otra premisa explícita que es que estamos diciendo que Juan cree en Dios. Ese es número 1. Y también estamos diciendo que Juan es cristiano. Eso es lo que estamos diciendo. Juan cree en Dios porque es cristiano. ¿Qué estamos diciendo de Juan? Que cree en Dios y que es cristiano. Pero hay una premisa implícita en esta proposición. Y la premisa implícita, las premisas implícitas no están a la vista en las proposiciones, pero están ahí sustentando los argumentos. En el fondo del argumento hay algo implícito y que de esa premisa también depende el argumento. Y en este caso de esta proposición, la premisa implícita es que todos los cristianos creen en Dios. Por eso dice la premisa, Juan cree en Dios porque es cristiano. Entonces implícitamente estoy diciendo que ser cristiano significa creer en Dios, independientemente de quién sea. Puedo concluir en esta parte que todos los cristianos creen en Dios. Entonces, la incorporación de estas premisas implícitas al razonamiento produce un razonamiento que es válido, ¿verdad? Juan cree en Dios porque es cristiano y entonces todos los cristianos creen en Dios. O puedo concluir o derivar una conclusión a partir de esta proposición de que todos los cristianos
creen en Dios. Entonces, en las premisas implícitas, cuando afirmamos que Juan cree en Dios porque es cristiano, estamos razonando a partir de esas premisas, ¿no? Una explícita, que es que Juan es cristiano, y la otra implícita, que es todos los cristianos creen en Dios. Son premisas implícitas, entonces, aquellas premisas que hacen parte de un razonamiento, pero que no se enuncian, no están ahí escritas en el razonamiento, pero el razonamiento depende de ellas. Se sobreentienden o se espera que se sobreentiendan esas premisas por parte del lector o de la contraparte en la argumentación, en esas premisas implícitas. Fíjese estas frases que aparecen en la Biblia y hablar de premisas implícitas, porque aquí están las premisas explícitas, lo que veo está ahí, lo puedo leer, y detrás de eso hay una premisa que sustenta esta otra. El Señor es mi pastor. Eso es lo explícito. El Señor es mi pastor. ¿Cuál es la premisa? Una premisa implícita que podemos derivar. Entonces, yo soy oveja del Señor, ¿no? El texto no dice yo soy oveja del Señor, sino dice el Señor es mi pastor. Entonces, en el contexto del Salmo, es el Salmo 23, la frase con la que arranca el Salmo 23, implica que yo estoy en la posición de oveja. El Señor está en la situación de pastor y yo estoy en la situación de oveja. Bueno, es una primera premisa implícita. Esta parte del Salmo 119, 105 también, que es un versículo muy conocido, lámpara es a mis pies tu palabra. Esa es la premisa explícita. La premisa implícita es, ¿cuál podría ser? Bueno, una que he pensado mientras preparaba la clase, ¿cuándo necesitamos una lámpara? ¿Durante el día necesitamos una lámpara? No, vamos necesitando una lámpara cuando tenemos que recorrer un camino y hay oscuridad. Entonces, la premisa implícita que puedo derivar a partir de esta premisa explícita es que voy caminando en medio de un ambiente de tinieblas, en un ambiente, si lo queremos hacer más dramático, ¿no? Tenebroso, oscuro, y hay diferentes obstáculos y necesito una lámpara que vaya alumbrando el lugar donde voy poniendo mis pies. Esas son las premisas implícitas que están detrás de esto que está diciendo. El último es de Hechos, capítulo 1, el Señor hablándole a sus discípulos, les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa es la premisa explícita. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y la premisa implícita que aparece, que podríamos derivar de esta expresión es que ahorita no tienen poder, porque aún no han recibido el Espíritu Santo. Así que ahorita quietecitos, ¿verdad? Porque no han recibido el Espíritu Santo, pero van a recibir poder. Bueno, entonces, y hay una premisa que sostiene la argumentación que está de frente. Hay una argumentación frontal, hay una argumentación objetiva que yo veo, y en muchos de estos casos hay premisas que están implícitas que sostienen estas afirmaciones. Ahora, debemos ir siempre con mucho cuidado con lo implícito, debido a que debe ser algo notorio y puede ser que esto implícito se acerca a cosas que tengan un sentido connotativo, y recordemos que la parte connotativa es algo que puede ser individual, no es algo universal. Ok, el tema de la argumentación con razonamientos condicionales. Las cláusulas condicionales en la argumentación establecen una relación lógica entre una condición y la consecuencia. Usualmente se usa la expresión sí, como un sí condicional. Este sí no es de afirmación, sino que es un conector entre la premisa hipotética, que también se conoce como antecedente, y la conclusión, que es el consecuente. En la estructura lógica se utiliza si P, entonces Q. Si se cumple la condición que se reduce a la variable P, entonces va a ocurrir Q. Y son fundamentales para crear razonamientos deductivos, para hacer predicciones, persuadir al proponer
que depende del cumplimiento de una condición, se obtendrá o no un determinado resultado. Bueno, acerca de de este razonamiento condicional y de las cláusulas condicionales, vamos a conversar en la sesión número 4. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo para todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por esta sesión. Gracias por aclarar tantas cosas y realmente poner el fundamento para seguir y seguir aprendiendo. Muchas gracias, profesor Garavito, y a todos ustedes que están en el canal. Si no se han suscrito al canal, siempre les vamos a pedir, por favor, suscríbase. Es importante que se suscriba porque en la medida que usted se suscribe, ayuda a que todo el material del canal sea propagado más fácilmente. Y esa es nuestra visión, propagarlo. Entonces realmente trabajamos juntos, nosotros ponemos los materiales, pero ustedes también pueden ayudar suscribiendo, poniéndole un me gusta, haciendo comentarios, compartiéndolo con otros y también, obviamente, dando sus donaciones a Comprensión de los Tiempos. Entonces, muchas gracias y que Dios los bendiga juntos en la obra de propagar buena palabra con sana doctrina. Que Dios les bendiga.